Buenas compañeros y tutor, mi nombre es Carlos Mario Rumbo, estudiante de Ingeniería Electrónica de séptimo semestre. A continuación voy a realizar la sustentación de la actividad de fase 1 para el curso de Electrónica y Potencia. Presento mi documento de identidad. Bueno, teníamos que diseñar un circuito conversor AC-DC. Para esto se implementó una fuente de 110 voltios RMS a 50 Hz. Aquí tenemos la amplitud, que sería el voltaje pico, que es de 155.56, que surge luego de multiplicar el voltaje RMS por raíz de 2. Luego, aquí tenemos un puente rectificador de onda completa que está alimentado del voltaje AC. Aquí a la salida tendremos un voltaje rectificado, pero para filtrarlo incorporamos este capacitor de 6.430 microfaradios que se encarga de filtrar la señal y convertirla en una señal DC. Aquí tenemos nuestra actividad donde nos dan los valores, los parámetros del motor. La fuente de alimentación, decía que tiene que ser una fuente de entrada sinusoidal monofásico de 50 Hz, 110 voltios. Aquí tenemos los cálculos, calculamos el voltaje pico, que es este que tenemos aquí. Luego calculamos el rizado que se produce cuando se filtra la señal, el rizado que se produce cuando el capacitor se carga y se descarga. Tenemos que ese rango de rizado es de 9.33 para nuestro caso, y el voltaje de rizado pico es la mitad del rango de rizado, sería 466. Calculamos el voltaje de salida en continua, que es simplemente el voltaje pico menos el voltaje medio de rizado. Eso nos entrega el voltaje de salida continua. Aquí tenemos la fórmula como calculamos el capacitor de filtrado, la corriente sobre 2 veces la frecuencia por el valor de rizado pico a pico. Nos entrega un capacitor de 6.430 microfaradios. El porcentaje de rizado que utilizamos fue un 6%. Aquí tenemos el diseño del circuito conversor AC/DC, que fue el que antes habíamos visto. Aquí tenemos el voltaje de rizado. Aquí podemos observar el rango del rizado. Aquí con la línea verde vemos cómo viene la señal rectificada, y aquí vemos cómo se carga y se descarga el capacitor. Este rango es el rango del rizado, es el voltaje rizado. Luego aquí tenemos el voltaje de salida continua. Ya sabemos que el voltaje de salida continua es el voltaje pico menos el voltaje pico del rizado, que es la mitad del rango del rizado, 150 voltios, que es el voltaje de salida en continua. Podemos observar que está en la mitad del rango de voltaje de rizado. Este sería nuestro voltaje de salida continua. Aquí analizamos la señal de entrada AC. Vemos que tenemos una señal sinusoidal de 50 Hz. Tenemos un voltaje pico a pico de 311 y un voltaje pico de 155, como lo hemos calculado matemáticamente. Aquí tenemos la señal de salida del puente de diodos. Aquí tenemos las dos señales, la entrada AC, que es esta que tenemos amarilla, y la salida del puente rectificador, que es la roja. Como podemos ver, se está suprimiendo el semiciclo negativo de la señal AC. Esto lo hace el puente rectificador y nos entrega una señal positiva, pero que aún sigue siendo alterna, porque se está moviendo alternamente, no es continua, no es una línea recta. Ya aquí tenemos la señal de salida rectificada final, que es esta que tenemos aquí, donde viene el puente rectificador la señal, y aquí entra el capacitor, se carga, se descarga, luego vuelve, se carga, se descarga. Esto nos entrega una señal casi continua, y por eso tomamos un
un valor medio entre el valor de rizado, entre el rango de rizado. Entonces el valor medio compensa ese rizado que tenemos. Y tenemos una señal de salida DC continua. Aquí tenemos el esquemático que tenemos que analizar, que en sí es un modelo de un variador de velocidad de un motor trifásico. Aquí tenemos una entrada C, un puente rectificador. Tenemos aquí hay una salida, un circuito RLC que filtra frecuencias o señales que no necesitamos en nuestro circuito. Tenemos el condensador que soporta la carga y además aporta la señal de C. Cargándose y descargándose nos mantiene una señal de C. Aquí tenemos un sistema de IGBT controlado por PWM que se encarga de activar y desactivar los diferentes IGBTs que están aquí en este módulo y así variar la frecuencia y por ende variar la velocidad del motor. Aquí tenemos varios dispositivos que permiten analizar algunas variables como torque, velocidad y otras más, consumo de corriente. Aquí tenemos la parte de la simulación, entonces vamos a simular este circuito. Aquí podemos observar las señales. Tenemos la señal AC, amarillo. Tenemos la señal rectificada, que es esta roja. Aquí ya se está rectificando y se está eliminando el semiciclo negativo. Y luego tenemos la señal de filtrado. Aquí es donde entra el capacitor, se carga y se descarga. Y esta es la señal que tenemos a la salida, la señal de C. Esta señal que tenemos aquí. Si queremos ver solamente la señal de C, podemos apagar esto y apagar a esto. Y esta sería nuestra señal de salida. Esta sería nuestra señal de salida. Si queremos ver la señal del puente rectificador, es esta. Esta es la señal que tenemos del puente rectificador. Es una señal rectificada que viene después de la señal AC. Bueno, esta fue mi sustentación. Muchas gracias por la atención.